Poco a poco se fueron acercando los talibanes, el talibán, a la capital Kabul. Usted ya sabe la historia. La tomaron, cayó Kabul, está en sus manos. La pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Por cierto, ya estamos de vuelta. YouTube, como usted lo sabe, nos castigó por hablar de cosas que prácticamente no le conviene, yo creo que a las corporaciones. Usted lo sabe muy bien. Ya estamos de vuelta, nos castigó una semana fuera del aire, pero ya estamos aquí. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. چرا آمده فرار میکنی مردم در قصه هستن اینا میفهمی هیچ وقت نمیفهمن فاجعه رو میگه چرا فرار میکنی در پدر اینا لعنت میفهمی. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted. Curiosamente, en este lapso, bueno, pues la gente no dejó de mandarnos mensaje y apoyo. También estamos en Telegram y continúan subiendo las visitas y los suscriptores. Le agradecemos muchísimo. No hay palabras para agradecerlo, de verdad, muchísimo. Porque gracias a usted, este espacio de libertad, 9 años ya de tradición, pues seguimos vivos y seguiremos vivos sin duda. Hoy está con nosotros Luciano Zacara. Él es académico, un profundo académico, investigador, profesor de la Universidad de Qatar. Está justamente allá en Qatar, en Oriente Medio, en Doha, en la ciudad de Doha. Muchas gracias, Luciano, por atender nuestro llamado para que nos ayudes a explicar. Y Cristian Nader, usted también lo conoce muy bien, ya cada vez mucho más famoso en toda América Latina y en el mundo también, un gran intelectual que ha estudiado a fondo la historia y el devenir de lo que pasa con los pueblos de Oriente Medio. Gracias, Cristian. Gracias a los dos. Luciano, comienzo contigo. Quiero hacerte rápido esta pregunta. A ver, dado que los talibanes emergen del apoyo de Estados Unidos a los mujahedines para expulsar a los rusos, que eso ya todo el mundo lo sabe, ¿es posible que esto que estamos viendo hoy sea un truco y detrás de los talibanes haya pues alguna orden de otros actores ocultos, o es imposible? Venga. No, bueno, como están dadas las cosas, creo que es muy difícil hacer esa relación. Evidentemente lo que pasó en la década de los 80, cuando Estados Unidos promocionó a los mujahidines, poco tuvo que ver con el resultado final. Hay que recordar que después hubo una guerra civil entre distintos grupos que fueron apoyados por distintos países, entre otros también Pakistán y Arabia Saudí. Y los que ganaron, los que terminaron ganando fueron los talibán, pero no eran específicamente aquellos que Estados Unidos hubiera priorizado. Por lo tanto, quiere decir que no le salió toda la jugada como esperaba. Le salió bien en el sentido de terminó expulsando a los soviéticos, pero no le terminó saliendo bien en cuanto a dejar un gobierno que respaldara los intereses de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que ha pasado posteriormente en los últimos 20 años, desde que los talibanes han perdido el poder, también demuestra que no hubo nunca mucha sintonía entre Estados Unidos y los talibán, a pesar de que ha habido negociaciones aquí en Doha en los últimos años
para garantizar justamente una retirada de Estados Unidos sin que hubiera bajas americanas y que justamente el hecho de atacar a Estados Unidos no fuera utilizado una vez más como un pretexto para Estados Unidos para estar en el terreno, como se está viendo en estos días, a pesar del caos y a pesar de todo lo que está pasando, no está habiendo ningún ataque contra fuerzas extranjeras, contra ciudadanos extranjeros, y todos aquellos que tienen pasaporte americano o europeo están pudiendo salir el ir al aeropuerto, más allá de, obviamente, del caos que se ha generado en el aeropuerto. Creo que justamente los talibanes van a tener o van a tratar de tener, vamos a ver cómo lo desarrollan, buenas relaciones con el resto de los países, o eso es lo que están tratando de hacer ver. Y una de las maneras es no tener como target a ciudadanos o intereses tanto de Estados Unidos como de otros países europeos. Oye, Luciano, pero Cristian, ahí voy contigo, pero espérame, Luciano, tú estuviste allá en Qatar, digo, bueno, estás en Qatar, y ahí, ¿no será que les dijeron a los talibanes, porque esta imagen de talibanes de ahora, pues, que son buenos y buscan la paz, como que no me cuadra? No están cumpliendo el acuerdo de Donald Trump. O sea, mira, tú no nos atacas, nosotros nos vamos y asunto acabado. Claro, no cumplieron otras cosas como la liberación de presos y todo esto de los diálogos con el gobierno afgano, pero sí, de alguna forma están cumpliendo tanto Estados Unidos como los talibán. Entonces, parecería ser que esto no es así el comportamiento talibán. Hace todavía semanas hicieron unas masacres por afuera de Kabul. Entonces, ¿no será que porque están siguiendo al pie de la letra el acuerdo, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos-Talibán. Claro, hay un acuerdo político. Los talibanes lo que querían era recuperar el poder a toda costa. Y esto se los garantizó de una manera muy clara. No le ha dado ni tiempo a evacuar a la gente. De hecho, Biden ayer en su conferencia de prensa lo repitió hasta el hartazgo. No había ningún cálculo en el cual se podía ver que esto se podía haber producido. Se esperaban días, semanas, meses o años, pero nunca se pensaba que iba a ser en una semana los talibanes iban a conquistar todo el estado. Y yo creo que a los talibanes también les sorprendió la rapidez. Cuando llegaron a las puertas de Kabul y vieron que no había nadie frenando la entrada, pues entraron y ocuparon el Palacio Presidencial, ya un Palacio Presidencial vacío. Claro. Pero sí, en definitiva, Estados Unidos lo que hizo es, ya lo decidió Trump. Pero esto creo que, y perdón, Cristian, que tome un poquito más de tiempo, después te dejo hablar más tiempo a ti. Creo que lo que demuestra esto es que ya había un consenso bipartidista en Estados Unidos entre republicanos y demócratas de que ya estaba bien, de que no podían estar más tiempo en Afganistán. Lo que decidió Trump, que fue criticado en su momento por algunos, no fue tan criticado y fue asumido y aceptado y ejecutado por otra administración de signo político distinto, lo cual demuestra que ya los dos, a las dos administraciones le costaba un poco. Si hubiera sido otro republicano y no Trump, quizá le hubiera costado tomar esa decisión, porque la decisión inicial de invadir fue tomada por George Bush, que también era republicano. Y los demócratas, como la tomaron los republicanos, que bueno, pues la decidieron ellos, nosotros lo que hacemos es demostrar continuidad institucional y hacemos lo que hay que hacer. Pero ya estaba claro que para Estados Unidos continuar en Afganistán, gastando la cantidad de dinero que se gastaba, poniendo vidas en peligro y sin tener absolutamente ningún rédito político ni estratégico, era momento de irse. Y qué mejor manera de garantizando que la retirada era sin perder ninguna vida americana y sin que los intereses americanos fueran atacados. Claro. Sí, suena como que de todos modos, aunque no les hubiera alcanzado el tiempo de evacuar, de todos modos no les iban a hacer nada porque quizá ya estaba acordado. Y además luego los soplones se salen en el nido de diablos, ¿no? Allá en Washington, ya por ahí hay varias publicaciones en periódicos de prestigio que dicen que la CIA y la inteligencia le avisaron a Biden de que, oye, esto se va a complicar y van a invadir todo, ¿no? Pero que Biden se hizo oídos sordos. A ver, Cristian, ¿hay alguna posibilidad de que detrás de los talibanes o del talibán esté pues algunas órdenes de algunos actores que no vemos, o ellos van por la libre? Cristian, te preguntaba, ¿hay alguna... ¿Sí me escuchaste la pregunta? Sí. Venga. Sí, te escucho, sí. Más que órdenes directas de Washington, hay una pavimentación de 20 años
para el retorno de los talibanes ante una ineptitud dentro de Afganistán, hay que ser claros, no en política exterior estadounidense, a partir de las instituciones que logró fraguar Estados Unidos y que no logró fraguar Estados Unidos dentro del territorio afgano. El talibán realmente nunca se fue de Afganistán. El poder oficialmente gobernaba un grupo de tecnócratas que Estados Unidos instala en Kabul, a partir de toda esta juventud afgana que había empezado a adoptar a mediados de los 70s, pagándole su educación, más que nada en la Universidad Americana de Beirut, y posteriormente este grupo va a ser el que va a instalar a partir de 2001, entre ellos también señores de la guerra, narcotraficantes, pero realmente el poder real en Afganistán, fuera de Kabul, en el Hindu Kush, en la zona Pashtun principalmente, lo va a seguir ostentando el talibán. El talibán cuenta con un apoyo muy importante de la población. Yo creo que de la población Pashtun, más de la mitad apoya al talibán. Y realmente lo que se pudo ver es un cambio de estrategia. No se ha retirado. Estados Unidos, por supuesto, en cuanto a la mayoría de han salido, la salida del personal diplomático, tanto estadounidense como europeo, pero más allá de esto, se retira, pero como tal, sus intereses no dejan de estar puestos en Afganistán. Mientras tanto, el talibán, ellos le apuestan desde Washington, desde Europa o Estados Unidos, concretamente que no van a poder desarrollar un Afganistán fuerte institucionalmente. Es como, vaya, lo que intenta Estados Unidos y lo que es, bueno, no nada más en suelo afgano, sino también en otros contextos, es crear una especie de caos perpetuo que legitimice también su retorno constante, ya sea a través de guerra dronizada, etcétera, a suelo afgano, ¿no? Y al mismo tiempo, a la par de lo que está ocurriendo, también podemos ver la guerra económica, el intento de estrangulamiento, porque obviamente si no tienes una economía fuerte, pues tampoco puedes tener un Estado solvente. Ahí te interrumpo, Cristian, dijiste sí. este conflicto eterno, que creo que hay que revisarlo muchas veces. Estados Unidos, cuando llegó a Afganistán, que creo sí. que no te opones a decir que no le interesaba ni la democracia ni el pueblo, ¿no? O sea, sino que ese era el discurso para las cámaras, pero eran muchas otras cosas. Y le convenía el conflicto eterno, la guerra eterna, porque así, bueno, podría manejar muchas otras cuestiones, empezando por el opio y ahora las tierras raras, la reconstrucción, la construcción, las milicias estas privadas, bueno, infinidad de cosas. Si ellos pusieron de alguna forma el talibán antes, ¿por qué ahora pues no lo pusieron de nuevo? Esa es la pregunta. Como tal, lo que hace Estados Unidos en los 80s, a través de los mujahidines y todas las facciones que van a terminar en los 90s, es prácticamente observar cómo el conflicto interno entre lo que va a ser el Emirato Islámico y el Estado Islámico de Afganistán se van a prácticamente destruir entre sí, ¿no? Quien va a salir en el 96 va a ser el Emirato Islámico, pero Estados Unidos prácticamente le da igual. Y por supuesto, por abajo del agua, pues ni siquiera por abajo del agua, ha habido conversaciones públicas, lo acaban de mencionar ahorita, justamente en Doha y previamente. Pero hay que recordar que la importancia y Afganistán, por supuesto, es importante, más allá del opio, más allá de las tierras raras. Lo más importante de Afganistán es su posición geoestratégica. Lo que Estados Unidos busca no es tanto permanecer físicamente en Afganistán, sino crear una cadena de desestabilización en Asia Central y, por supuesto, en todas las zonas fronterizas de Afganistán, la República Islámica de Irán, la República Popular de China, y, por supuesto, incluso tener amenazado a su amigo enemigo, que es precisamente Pakistán, que históricamente ha sido un patrocinador de distintos grupos yihadistas, incluso también del Estado talibán. Entonces, yo lo repito, por supuesto, Estados Unidos está complacido con lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este ciclo eterno que también es muy benéfico para las grandes firmas armamentistas, no se detiene, porque precisamente el proceso de modernización de la guerra a través de los drones continúa, pero ya no hay este en Europa para la salida de Estados Unidos, porque también recordemos que no nada más había tropas estadounidenses, ni tanto oficiales como extraoficiales, porque también lo acabas de mencionar, hay muchísimos mercenarios, ¿no? Entonces yo creo, y lo digo abierto, Estados Unidos se retira físicamente, pero realmente Estados Unidos jamás va a abandonar Afganistán. Simplemente es más redituable para ellos organizar y orquestar la guerra desde fuera de Afganistán que desde dentro, después de 20 años de un gobierno títere extremadamente ineficiente, y quien gobernaba Afganistán, por lo menos la mitad del país, la media luna Pashtun,
eran los talibanes y lo siguen haciendo. Prácticamente se retorna a la normalidad afgana. Fíjate, Cristian, de esto nadie ha hablado, ahí voy contigo, Luciano, pero déjame acabar con Cristian. De esto nadie ha hablado, no es lo mismo 2001 que 2021 en cuanto a la inteligencia artificial, la tecnología tridimensional militar. Entonces, esto hace mucho sentido con lo que dices, Cristian. Ya para qué estamos en el terreno si tenemos ahora un avance que a 20 años del 2001 es completamente diferente. Y yo te pregunto, Cristian, así para que le quede claro a muchos seguidores que están unos a favor, otros en contra, ¿ganó o perdió Estados Unidos? Ni ganó ni perdió, pero eternizó la guerra, que es mucho más redituable que ganarla o perderla, porque mantienes constantemente funcionando la maquinaria belicista estadounidense, que es prácticamente es el gran negocio. Claro, o sea, afuera pues parece ser que perdió, pero en dinero y en posición sigue igual o incluso ganando, Cristian. Sí, el objetivo de Estados Unidos jamás fue, y lo dijo Biden en su discurso de hace casi una semana, nuestro objetivo no fue llevar la democracia, como nadie pensaba que iban a llevar, obviamente, ¿no? Es precisamente mantener maquinando esta perversión y al mismo tiempo tratar de satisfacer sus objetivos, tanto internos en Afganistán como a nivel geopolítico regional. Sí, cuando escuchaba a Biden yo dije, no me digas que no era el objetivo. A ver, Luciano, tu réplica sobre algunos puntos que estamos tocando y yo te pregunto, este cambio, porque es un cambio, no es lo mismo el 2020 en abril, por ejemplo, a ahora en 2021 en agosto, este cambio de que gobiernen los talibán, ¿a quién le conviene? ¿A quién le sirve? Bueno, yo difiero un poco con lo que dice Cristian. Yo creo que, siguiendo con la pregunta tuya, yo creo que le conviene a los talibanes, evidentemente, que a Estados Unidos no le conviene para nada. No veo cuál es el beneficio que pueda llegar a tener Estados Unidos, al contrario. Creo que si hay alguien que puede seguir teniendo buenas relaciones con los talibán y mejorar sus relaciones, mantener sus inversiones, incluso ampliar sus relaciones, son justamente otros países, Rusia, China, Turquía, los países del Golfo, algunos de los países del Golfo, Arabia Saudí, Pakistán, e incluso Irán, son países que quizá aumenten un poco más su inserción dentro del país. Hay países como Turquía ya incluso había ofrecido a gestionar el aeropuerto, cosa que los talibanes han dicho que no. Han visitado, delegaciones talibanas han visitado Rusia y China. Eso con Estados Unidos no se va a ir. Más allá que ya haya habido acuerdos y conversaciones aquí, quizás se mantengan cosas muy básicas. No sé qué gracia le causará a Estados Unidos que haya un suministro de pertrechos y entrenamiento para manejar las armas que dejaron sobre el terreno, que son americanas. No veo todavía eso como una posibilidad. Una cosa es decir, bueno, dejamos el país y vuelven a estar los mismos que a los que echamos hace 20 años para la opinión pública americana, que decir, bueno, encima le vamos a ayudar a mantener su armamento o nuestro armamento activo y bien pertrechado. Digamos. Hoy ya se han visto fotos de talibanes vestidos con los uniformes de las tropas americanas, manejando las armas americanas, los coches americanos. Eso choca bastante. Y eso no creo que ningún presidente americano lo pueda vender como una victoria. Y sinceramente yo creo que lo que dije antes marca un hito en la política de seguridad americana, un consenso bipartidista de que Afganistán ya no era útil. Por lo menos estar en el terreno. En ese caso coincido con Cristian, que estar en el terreno ya no le servía. Pero va a haber un remolino, fue lo que... Luciano, ¿no va a haber un remolino ahí amenazando constantemente a Irán, a Rusia, a Pakistán? Sí, pero depende cómo se desarrollen hasta ahora. Bueno, lo que estamos escuchando por parte de Irán también es distinto a lo que escuchamos en los 90, cuando los talibanes subieron en el 90 y pico, hubo casi una guerra con el ataque al consulado de Mazar-i Sharif, la ejecución de diplomáticos. Ahora, lo que hemos escuchado por parte del todavía ministro en funciones de Zarif, e incluso Raisi, es vamos a hacer todo lo posible, lo que él quiera el pueblo afgano será respetado.
y hasta ahora esto es lo que parece que quiere el pueblo afgano. Entonces, ha habido mucha mejor relación en la frontera que lo que ha habido en la década de los 90. Y evidentemente Irán está recibiendo y va a recibir y está preparado para recibir muchos refugiados, a los que va a seguir tratando como los trataba. Después podemos discutir si esto ha sido bueno o malo, pero no los va a devolver, no los va a devolver en caliente Afganistán, eso por lo menos lo que han venido diciendo. Pero no plantean tener malas relaciones. No, al revés. O sea, plantean seguir participando en las conversaciones. Irán quiere seguir teniendo influencia en un gobierno que se forme ahora, con apoyo de algunos grupos de la Alianza del Norte, con apoyo a Karzai. O sea, Irán está muy de acuerdo que Karzai esté participando en las conversaciones del futuro gobierno que se va a crear, porque ha tenido cierta influencia en esa época. Cheno, como tú sabes, yo estuve en esa área durante 9 años y tuve muchos amigos afganos refugiados, muchos afganos que se pasaban a Irán también. Todos, absolutamente todos, y muchos sabían hablar inglés también, otros con traductor, me decían que no querían a Estados Unidos, pero mucho menos al talibán. ¿Ahora el pueblo afgano quiere a los talibán? Bueno, Cristian dijo muy claramente que creo que dentro de ciertos sectores tienen muchísimo apoyo y en otros sectores no le hacen mucha diferencia de tener a los americanos y a los talibán, porque cuando estuvieron bajo dominio americano y bajo control de un gobierno que nunca fue considerado del todo legítimo, han sido asesinados. O sea, hay que tener en cuenta que han muerto casi 60.000 miembros de la Fuerza de Seguridad afganos en una guerra constante contra los talibanes. Ante la promesa de, bueno, vamos a compartir el poder o vamos a incluir algunos otros grupos a cambio de que nos entreguen las armas y dejen de trabajar para este gobierno, pues muchos decidieron, bueno, perdido por perdido, entre que nos maten por trabajar para el gobierno de Afganistán, el impuesto por Estados Unidos, bueno, por lo menos no trabajamos para ello y evitamos que los talibán nos maten y quizá algo cambie. Es una posición bastante pragmática para tratar de salvar la vida. No les queda mucha otra cosa que hacer que seguir la corriente y esperar que lo que vienen diciendo hasta ahora sea un poco cierto. Y si no, bueno, está en Panjshir, hay un grupo que todavía está resistiendo a ver qué es lo que está esperando hacer. Y si tiene esperanzas de hacer algún tipo de contraofensiva y obtener apoyo de otras zonas de Afganistán. Pero yo lo veo, desde el punto de vista militar, lo veo decidido, veo claro, muchas posibilidades. Me diste una respuesta brillante en un mensaje de texto antes del programa hace unos días, que decías, bueno, es que es la pregunta del millón, ¿no? Realmente, ¿cuál es el porcentaje de la población afgana que apoya a los talibán? Pues no lo sabemos bien porque puede ser por conveniencia, puede ser por miedo, puede ser por terror o lo que estás diciendo justamente de, bueno, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Y ya viene Saleh. Se me hizo muy curioso que fue el ministro Lavrov de Rusia el que anunció que Saleh se está rearmando y tomando fuerzas, el vicepresidente que dice ahora que es el presidente real de Afganistán, allá en esa región norte de Afganistán, donde pues prácticamente nunca han podido ni siquiera los talibanes, porque los tayikos también son muy, muy duros. Y te pregunto, Cristian, ¿viene otra guerra o qué viene? ¿Viene la paz? Porque que Lavrov es el portavoz de Saleh diciendo todo esto, de que se están armando y que ellos piden el diálogo, pero lo reveló Rusia. Habrá apoyo de Rusia a los Saleh, a Saleh y también un hijo de los que lucharon contra los talibán allá en el norte, o simplemente esto se va a desbaratar. ¿Qué vamos a ver? ¿Va a haber paz o no?